El tema de hoy es saltar al vacío, salto al vacío. Y quiero continuar de algún modo con lo que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca del libro del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4 habíamos leído. Y hoy vamos a seguir en esa línea. El último culto que paradójicamente fue el primero del año, terminamos hablando acerca de la plomada. ¿Cuántos recuerdan esto, no? La plomada en mano de Zorobabel. Una promesa de Dios que anunciaba la reconstrucción del templo, que la reconstrucción del templo sería un hecho. Así que concluimos hablando acerca de una promesa, la plomada en mano de Zorobabel. Una promesa, concluimos hablando acerca de una promesa, y la promesa, toda promesa, se da en un contexto. Miren, cuando en aquella noche, cuando Mari y yo nos comprometimos, yo se lo voy a contar muy brevemente a ustedes, total esto no se entera nadie más que, claro, y se repite por todo internet, pero cuando nos comprometimos con Mari, estábamos en un restaurante de pastas. A esta hora yo sé que no es ético hablar esto que estoy hablando, este tema de... Claro. Bueno, qué bueno que no se escucha lo que dijo Mari recién, pero en esa ocasión estábamos en un restaurante de pastas y yo hice una jugada con el mozo que nos atendía para que en el momento del postre, junto al postre, traiga el anillo del compromiso. O sea que ese compromiso y esa promesa se dio en un contexto, un restaurante donde había gente en el vínculo con un mozo, mirándonos frente a frente con Mari. Toda promesa llega en un contexto, acontece en un contexto. Y la promesa de Dios de que el templo iba a ser reconstruido y que la plomada iba a estar en manos de Zorobabel, que recuerdan era el gobernante de Judá, esta promesa llega en un contexto. ¿En qué contexto el Señor trae la promesa de que el templo iba a ser reconstruido? ¿En qué momento surge esto? Surge en el regreso de la gente que fue cautiva a Babilonia, en el primer grupo que regresó del exilio, esa cautividad que duró 70 años, con el primer grupo que regresa de Babilonia, el Señor recuerda esta profecía, recuerda esta promesa de que el templo de Jerusalén iba a ser reconstruido. Así que llegan de la cautividad nuevamente estas personas y comienza a resonar nuevamente esta promesa. El templo será reconstruido. ¿En qué contexto llega la promesa? En medio de casas en ruinas. ¿En qué contexto llega esta promesa? En un contexto donde lo nuestro ya no es como era antes. Imagínate que te llevan cautivo entre 50 y 70 años a una tierra que no es tu tierra, a una ciudad que no es tu ciudad, donde hablan una lengua que no es tu lengua, donde comen una dieta que no es lo que vos acostumbrás a comer, y mientras tanto que vos estás allá, está siendo devastada tu ciudad, tu casa, tu barrio, tu gente. Después de estos 50, 70 años, volvés nuevamente al lugar y te encontrás con que todo está en ruinas. Y en ese contexto, en medio de las ruinas, es que llega la promesa de que el templo de Jerusalén será restaurado y reconstruido. Desaliento, contexto de desaliento, de inestabilidad social, de inestabilidad en las familias, de inestabilidad en los vínculos, de desconfianza en el gobierno, de desconfianza en nuestros líderes. ¿En qué contexto llega la promesa entre personas que lo que piensan es, ¿qué me vas a hablar de Dios? ¿Cuántas veces nos pasa esto en la vida, no? Que por lo vivido y por la experiencia acontecida, cuando te vienen a hablar de Dios, lo que pensamos, capaz no lo decimos, es, pero ¿de qué amor de Dios me hablas? Si mirá lo que viví, si mirá lo que padecí. Y esta gente está en ese punto, este pueblo está en ese punto. ¿Qué me vas a hablar de Dios? De la gloria futura de Jerusalén, de la restauración del templo de Jerusalén, que pongamos manos a la obra. Bueno, esta promesa de la reconstrucción del templo llega en este contexto. Y el líder y el gobernante, a quien Dios le habla por medio de Zacarías, que va a ser quien lidere la reconstrucción, es Zorobabel. De quien dice la palabra, la plomada estará en la mano de Zorobabel. Pero la promesa llega en un contexto. Así también hay promesas de Dios para nosotros en la palabra. La palabra es una palabra que está llena de promesas de Dios. Miren,
principalmente promesa de salvación, promesa de salud, promesa de sanidad, promesa de paz, promesa de seguridad, promesa de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Promesa de que mi casa y yo serviremos a Jehová. La palabra está regada de promesas de Dios, promesas para nuestras vidas. Y el contexto en que llega la promesa a Zorobabel es un contexto muy particular. Imagínate, el Señor te dice: vas a ser el líder, el gobernante que lidera el proyecto del nuevo templo. Pero el contexto, como dije recién, era de desaliento, era de haber adversarios del proyecto del templo. Era de que los constructores estaban desalentados. La gente que tenía que levantar paredes, la gente que tenía que poner manos a la obra, estaban faltos de ganas, sin entusiasmo. No querían que le hablen de la obra de Dios. Mirá de dónde venimos. ¿De qué Dios me hablas? Había disturbios, había murmullos y había división. Todo este es el contexto. Todo este es el contexto de lo que estaba pasando. Este es el contexto en donde Zorobabel tiene que levantarse como líder para la reconstrucción del templo. Y ahora sí, ahora llego a vos y a mí. Así como Zorobabel tenía su contexto donde llega la promesa, nosotros también tenemos un contexto. Nosotros también tenemos un contexto. Vos tenés un contexto donde llega la promesa. Yo tengo un contexto donde me llegan hoy las promesas de Dios. ¿Cuál es nuestro contexto? Tal vez el contexto en donde llegan las promesas de Dios en este presente para tu vida, para mi vida, es un contexto en donde vemos que los ciclos se repiten. Los ciclos se repiten. La cosa es siempre igual. Las promesas de Dios tal vez hoy te llegan y las predicaciones que escuchás en un contexto de vivir pensando que las cosas siempre fueron así y no van a cambiar. ¿Cuántos se identifican con esto? ¿Cuántas veces pensamos ciertas situaciones y decimos, esto fue siempre así y no va a cambiar? No, mi esposo, esto, mi hijo, las cosas del trabajo, la iglesia, la salud. Y Dios te trae palabra y Dios trae promesa y tal vez el contexto en el que te encuentras es este, que por dentro, que por fuera sonreís y hasta capaz decís amén, pero por dentro decís esto es siempre lo mismo y no va a cambiar. Tal vez el contexto en donde llegan las promesas a tu vida hoy es un contexto de desaliento, de frialdad en la fe. Te llega la palabra del Señor, escuchás la promesa, la lees, pero el contexto en el que llega tal vez es un contexto en donde pensás todo tiempo pasado fue mejor. Tal vez el contexto en el que llega la promesa es decir, no estoy preparada, no estoy preparado para este desafío. Así que, repasando, toda promesa de Dios llega en un contexto. Toda promesa de Dios llega en un contexto con el que hay que lidiar. Toda promesa de Dios llega con un contexto que significa el proceso en el que nos encontramos. La promesa de Dios es real, es verdadera, pero también es real el contexto en el que estamos. Zorobabel recibe la promesa de Dios y él se encuentra en un contexto en donde hay adversarios del proyecto que Dios puso en su corazón, donde los constructores están en desaliento y donde había disturbios en el pueblo, murmullos en la familia y división en las mismas líneas políticas. Mi pregunta es, ¿cuál es tu contexto de vida hoy en el que te llegan las promesas? Tal vez el contexto tuyo es, estoy cómodo o cómoda como estoy, no quisiera que algo cambie. Así como están las cosas, estamos bien. ¿Cuál es el contexto en el que llegan las palabras de Dios y la promesa de Dios a tu vida hoy? Porque la realidad es que podemos quedar varados en el contexto o aún en medio del contexto seguir mirando al Dios de la promesa. Quisiera repetir esto. Podemos quedar varados, vieron como en fango o en cemento fresco, varados en el contexto, en el problema, en la crisis en la que estamos, o aún en medio del contexto en el que nos encontramos, seguir mirando al Dios de la promesa. Y ahí en el contexto es donde aparecen voces que llegaban a Zorobabel.
Zacarías trae una renovación espiritual y recuerda una profecía. Zacarías recuerda, no quiero meterme mucho en la historia, pero Zacarías recuerda una profecía que trajo Jeremías tiempo atrás, de que el templo iba a ser reconstruido. Y Zacarías viene a decirle a Zorobabel, el templo será reconstruido y la plomada estará en tu mano. Recibe la promesa Zorobabel, pero hay voces. Hay voces. ¿Cuántas voces escuchamos en la semana? ¿Cuántas voces atentan en la semana contra la voz de Dios que llega a nuestra vida? ¿Sabes cuál es la mayor voz que atenta contra la voz de Dios en tu semana y en mi semana? Tu propia voz. Tu propia voz es la voz que más atenta contra lo que Dios te habla. Mi propia voz es la que más atenta contra lo que Dios me habla. Nosotros muchas veces nos autopredicamos mal. En vez de predicarnos desde la palabra, nos autopredicamos desde nuestra historia, desde las experiencias pasadas, de lo que vivimos, y en función de eso vemos lo que vendrá. Voces, voces, voces dentro del pueblo, voces dentro del liderazgo, voces dentro de la política de ese tiempo, voces en la casa de Zorobabel. Aún gente que queremos y que tiene buenas intenciones, tenemos que discernir qué palabras recibimos y atesoramos en el corazón. Porque hay gente que nos quiere y tiene buenas intenciones, pero muchas veces el consejo que da no viene de Dios. Te puedo querer, pero aún así de mi boca puede salir algo que no esté viniendo de Dios y puede afectar tu fe en ese momento. Puede empañar lo que estás creyendo en Dios. Escuchemos, pero dejemos que sea sembrado en nuestro corazón solamente aquello que Dios quiere que llegue. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero aún las buenas intenciones pueden hacer daño. Y ni hablar de aquellos que no tienen buenas intenciones. De todo esto está rodeado Zorobabel, y la promesa es, la plomada estará en tu mano. Ahora, ¿qué le dice Dios a este contexto del que estamos hablando? A esta adversidad. ¿Qué es lo que Dios le dice? Miren, vamos a leer la escritura en Zacarías capítulo 4, versos 6 al 10. Zacarías 4, versos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Amén. Palabra del Señor. En el versículo 7 está lo que Dios le dice al contexto que se levanta como adversidad. Pensá en tu contexto en este momento. Pensá en la adversidad de tu contexto presente. Yo ya estuve pensando en mi contexto y en la adversidad de mi contexto presente mientras preparaba el mensaje. Pensá en como había con Zorobabel. ¿Cuáles son los adversarios de tu contexto? Los adversarios del propósito de Dios en tu vida. Pensá, así como había constructores desalentados, ¿qué es lo que trae desaliento a tu contexto? ¿Qué te desalienta en el presente? Así como había división en el contexto de Zorobabel, ¿qué te divide por dentro de este presente? ¿Qué te divide en el trayecto hacia el cumplimiento de la promesa? ¿Sabés lo que Dios le dice a toda esta adversidad? A este problema, a esta persona enferma en su cuerpo, a esta persona inmersa en adicción, a esta crisis familiar, a esta cadena que no se rompe. ¿Sabés lo que le dice Dios, el Dios de la promesa, el versículo 7? Le habla y le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? En monte puedes poner el nombre que vos entiendas como adversidad en tu presente. ¿Quién eres tú, oh gran problema? Delante de este gobernante serás reducido a llanura. Este monte será reducido a nada, porque él sacará la primera piedra para construir, con aclamaciones de gracia, gracia a ella.
El Señor promete que esa adversidad en la que estás pensando, eso que se vuelve como un monte, como una montaña, Él promete que será reducido a llanura. Dios dice que esa adversidad será reducida a nada. Versículo 7. Ahora, iglesia, en la honestidad de nuestro vínculo que nos caracteriza mientras estamos predicando y hablando, tenemos que decir que en el camino hacia la promesa van a seguir apareciendo dudas, preocupaciones, recuerdos traumáticos. Escuche bien esto, ahí en el Facebook las personas estuvieron comentando cosas muy concretas de qué es lo que entienden demora el cumplimiento de la promesa. Quiero que sepas que en el camino hacia las promesas de Dios van a seguir apareciendo dudas, preocupaciones, recuerdos dolorosos. Y el desafío como hijos e hijas de Dios es seguir poniendo una y otra vez los ojos en el Dios de la promesa. Tal vez si con algo tenés que quedarte, en principio quisiera que te quedes con esto. Continuar poniendo una y otra vez los ojos en el Dios de la promesa. En el Dios de la promesa. En medio del contexto, poner los ojos en el Dios de la promesa. En medio de la adversidad, los ojos en el Dios de la promesa. En medio de la oposición, en medio de lo que se levanta, poner los ojos en el Dios de la promesa. Dios no es mago. Dios no es mago. Dios no es mago. Tenemos que, como hijos de Dios, desarraigar de nosotros el pensamiento mágico, porque eso no es la fe en Cristo Jesús. Dios no es mago, como ya dijimos en algunas ocasiones. Dios no es codependiente. Como dijimos en algunas ocasiones, Dios no va a hacer por nosotros lo que nos toca a nosotros hacer por nosotros mismos. Dios no es mago. ¿Qué quiero decir con esto? Que la montaña no se va a reducir a llanura por obra de magia. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 6? Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, ni por obra y arte de magia, ni pensando, ni utilizando el pensamiento positivo, va a pasar, ni tampoco creyendo en la ley de atracción. No va a suceder de esa manera. ¿Cómo va a suceder? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que no con ejército ni con fuerza? A dos cosas puntualmente. Si vamos un poquito a la historia, se refería a que Zorobabel creía en su poder bélico, que podía armar un ejército, que podía armar un cuerpo de personas que lleven adelante la tarea. Y por otra parte, creía en la acumulación de riquezas. Entonces, tanto la fuerza de un ejército como la acumulación de bienes, él entendía que eran el medio para llevar adelante la obra de Dios. Y el Señor viene por medio de Zacarías y le dice, no, no amigo, no es así. No es ni por los bienes que tenés, ni por tu experiencia, ni por la gente que pueda juntar. Esto no es con fuerza de ustedes. La única manera en que se concrete, dice el Señor, esta obra, y es condición sine qua non, es que sea mi espíritu el que lidere este proyecto, que sean las fuerzas mías las que sean sus fuerzas, que sea mi sabiduría la que sea sabiduría de ustedes. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y acá te comparto una clave de la palabra del Señor. ¿Viste esa adversidad en la que estuviste pensando? Eso que te sesga, te atraviesa y polariza tu presente y tu realidad, no se va a resolver con nada fuera del Espíritu de Dios. Probablemente el Espíritu de Dios utilice cosas que te pudieron servir en la experiencia, pero Él va a echar mano de eso. Probablemente el Espíritu de Dios traiga cosas a tu mente, ponga palabra en tu boca, te asista con fuerza, pero el centro, el eje, la esencia y la sustancia, motor y poder de esta obra para que esa montaña se vuelva llanura es el Espíritu de Dios. Dios va a intervenir en tu contexto mientras camines hacia la promesa en el Espíritu. Hermanos, hermanas, nosotros pasamos gran parte de nuestra vida en procesos que los lidiamos y los libramos sin ir de la mano del Espíritu de Dios. La Iglesia de Cristo transita gran parte de su trayecto haciendo la obra de Dios sin Dios. Y este es el riesgo, y este es el peligro
¿Y por qué traigo este mensaje a comenzar el año? Porque no habrá obra de Dios en Casa de Gracia sin Dios. No habrá obra de Dios en Casa de Gracia sin el Espíritu Santo. No habrá obra de Dios en Casa de Gracia mientras hagamos las cosas con nuestra fuerza. No habrá cambios en tu familia, en tu casa, mientras sigas haciendo las cosas a tu manera. Por eso digo que Dios no es mago, porque hay una parte que le toca a Dios y hay otra que me toca a mí. Dios es un Dios que ejerce y se vincula a partir de un amor responsable, un amor firme, que sabe lo que le toca a Él, pero que sabe en qué tenemos que crecer nosotros y qué pasos tenemos que dar nosotros en la vida, y qué decisiones y qué rol tenemos que asumir. Imagínense que Fiore, mi hija, en la medida que va creciendo, yo nunca le dejé a ella tender la cama. Yo nunca le señale a ella que los juguetes los tiene que recoger. Yo siga poniéndole las medias. Tiene 3 años, tiene 5, tiene 7, 13 años, ¿viste? Llega un momento que vos decís, bueno, 30 años, hermano, y abrís la heladera de la casa de tu mamá y tu papá y te quejás porque no hay comida. Salí a laburar, hermano. Tenemos que asumir nuestro rol en la vida. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Dios es un Dios que ejerce y se vincula a partir de un amor responsable. No es egoísmo, no es tirano, es un amor responsable. Difícil no es el tiempo que se demora la promesa, sino lo que necesita romperse en nosotros para que entonces se rompa la adversidad. Voy a repetir esto. Hay cosas que deben romperse en nosotros para que entonces se rompa la adversidad. Hay cosas que deben romperse en nosotros para que entonces se rompa la adversidad. Ay, Señor Jesús, qué profundo esto y cómo me toca, porque pienso qué es lo que debe romperse en mí para que la adversidad y esa montaña se reduzca a llanura. A veces estamos muy enteros en nosotros mismos, muy erguidos en nuestras ideas y razonamientos, pero hoy el Señor pregunta, ¿qué es lo que debe romperse en vos para que entonces yo pueda romper la adversidad? Y acá, iglesia, enamorado de la persona de las que le voy a hablar ahora, llego a Él, quien es mi referente, mi modelo, mi guía, mi líder, mi pastor, mi amigo, y es Jesús. Y son las palabras de Jesús en Mateo 16, esa no la pedí, así que la leo desde acá. Mateo 16, versículos 24 y 25. Mateo 16, versos 24 y 25. Y acá les leo la esencia del Evangelio. Jesús, el hombre que admiro y con el que me quiero encontrar algún día. Mateo 16, 24 y 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo le pido a usted que me permita leer de nuevo, por favor, esto. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, muchas gracias, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Wow! Si nosotros podemos entender esto y vivirlo, nuestra vida cambia para siempre. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Iglesia, aunque el contexto se refiere, va en otra dirección, me doy la licencia de utilizar este principio de perder y ganar del reino para aplicarlo al proceso del trayecto al cumplimiento de la promesa. Y te lo voy a decir de esta manera. Quien quiera salvarse a sí mismo en el proceso, demorará el cumplimiento de la promesa. Voy a decirlo lo más claro posible. Quien quiera salvarse a sí mismo en el proceso, demorará el cumplimiento de la promesa. Pero quien pierda su vida, sus formas, su razonamiento de cómo tienen que ser las cosas, sus fuerzas, su trayectoria, su idea,
Quien pierda su vida, sus formas durante el proceso, vivirá el cumplimiento de lo que Dios prometió. Hay una generación entera que no entró a la tierra prometida. Una generación entera quedó en el desierto varada, murió en el desierto. Una generación que no conoció el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque en el proceso y en el trayecto al cumplimiento eligieron salvarse a sí mismos. Y cómo tenían que ser las cosas para ellos. Y cómo ellos creían que Dios tenía que moverse. Y cómo creían ellos que Dios tenía que proveer el maná. Y cómo creían ellos que Dios tenía que refrigerarlos o abrigarlos con calor. Una generación demoró el cumplimiento de la promesa al punto que murieron sin conocer la tierra prometida, y la generación siguiente sí entró. Uso el principio de Jesús para decirte, amado, amada, tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida, a perder nuestra manera de entender y concebir cómo se resuelve esta adversidad, a perder la forma en que nosotros queremos solucionar los asuntos. Creo que sufrimos mucho innecesariamente. Creo que hay sufrimientos que son ineludibles, inevitables, vienen, irrumpen, acontecen, surgen, pero hay un nivel de sufrimiento que nosotros arrastramos que se da a causa de nuestra necedad, se da a causa de nuestra incredulidad, se da a causa de nuestro orgullo, se da a causa de nuestra soberbia. Hay un nivel de sufrimiento que es innecesario. ¿Y cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar ese sufrimiento? Mientras caminamos hacia la promesa, decir, Señor, mira, no sé cómo querés hacerlo, pero yo elijo no salvarme a mí mismo, no salvar mis formas, no salvar mi manera, no salvar mi deseo de tener el control, no salvar y acariciar mi ansiedad, no salvar y acariciar la experiencia de años que tengo en la fe, o no sé, porque a veces la experiencia de años que tenés en la iglesia no es directamente proporcional a la experiencia que tenemos en la fe. Decido, Señor, en este proceso. Miren, esta semana, la anterior, nos vinculamos con personas o charlamos con personas por diferentes necesidades y situaciones. Y el punto, en general, es que Jesús no es el centro. Que Jesús no es el centro. Que Jesús no es el centro. Y necesitamos dejar de racionalizar las excusas o dejar de darle tanto sustento a los argumentos que le ponemos a Dios, que en definitiva no son otra cosa más que excusas para no cambiar. Porque saben que, iglesia, cambiar duele. Si te duele, lo estás haciendo bien. Si no te está doliendo, es porque hay que hacer un ajuste, hay que revisar. Crecer duele. Por eso la nena llora cuando tiene que tender la cama. Pero crecer duele. Por eso yo lloro por dentro o por fuera cuando el Señor me dice, esperá. A mí, ansioso, esperá. O sea, ¿cuánto más querés que espere, Señor? Esperá. Esperá en silencio, leyó la pastora al principio. Esperá en silencio delante de Dios. Espera en silencio delante de Jehová. El Señor dice, lo voy a hacer a mi manera. A tu manera, Señor. A tu manera. Déjamelo a 2 minutos que yo a mi manera lo resuelvo bien. Vos me entendés, hermano, hermana. Iglesia, quien quiera salvarse a sí mismo en el proceso, demorará el cumplimiento. Pero quien pierda su vida, sus formas durante el proceso, va a experimentar el cumplimiento de la promesa. Ponete en el lugar de Zorobabel y cierro con esto. Zorobabel tiene el desafío de reconstruir el templo. Es un gobernante muy preparado, con mucha experiencia y trayectoria. Tiene un cuerpo de gente que lo acompaña, pero la ciudad está completamente dividida. Él sabe el esfuerzo que va a implicar la reconstrucción y que la plomada esté en su mano. Zorobabel puede tomar 2 caminos. Uno, salvarse a sí mismo y sus formas en el proceso, resguardar su imagen, no crear más canas de las que ya tiene, no estresarse tanto, poder seguir durmiendo plácidamente las noches, que no lo critiquen, porque viste, cuando haces algo, siempre que alguien hace algo, lo van a criticar. Independientemente que haya ido bien, pero te van a criticar. Si no querés que te critiquen, hermano, no hace nada. Y sabés que te van a criticar porque no hiciste nada. Así que Zorobabel tiene 2 caminos. Salvarse a sí mismo o perder su vida y sus formas durante el proceso. Y esto fue palabra de Dios.
Y así como fue palabra de Dios para Zorobabel, yo te digo en el nombre de Jesús en esta noche, que hay palabra de Dios para tu vida. Las promesas que están acá, le hablo desde los más adultos que están conectados y en el grupo a los más jóvenes. Las promesas de Dios que están aquí, de salvación, de salud, de paz, de servicio, de ministerio, de eternidad, son para tu vida. Las promesas de Dios son fieles, verdaderas en el sí y en el amén. Yo quiero decirte que son para vos, pero que se retrase el cumplimiento, ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Y que las cosas se den en el tiempo que Dios destinó que se den, también tiene mucho que ver nuestra responsabilidad. La pregunta es, ¿vas a decidir salvar tu vida o vas a decidir perderla en el proceso por causa de Cristo? Confiando, saltando al vacío y entregándole los resultados a Él.